Pues no, pasó el 2013 y aquí estamos. El cielo y la tierra pasarán, finalmente pasarán, pero será cuando el Señor quiere, como Él quiera. Y bueno, yo sí quería comentar con vosotros, hoy no vamos a tener Mateo, no vamos a seguir con la exposición de Mateo, que ya nos queda poquito, pero sí quiero tener una reflexión, yo creo que adecuada para el momento en el que estamos, ¿no? Todavía resuena en nuestros corazones la celebración de Navidad y yo estoy convencido que cada día más, ¿no? Cada año me vuelvo más navideño porque cada año medito más y más en el misterio de la Navidad, en esta historia tan maravillosa que es que Jesús vino a este mundo. Es que es muy importante. Y me da más pena, ¿no? También cuando veo a compañeros de trabajo, a compañeras que están, los pobres, deseando que pasen estas fechas, súper agobiados con compras, con dinero, problemas de dinero, y perdiendo de vista, pues al final, lo importante, ¿no? Que es un acontecimiento histórico que cada año se repite, pase lo que pase. El otro día César Vidal escribía en el Facebook que algunos regímenes totalitarios habían intentado acabar con la Navidad. Ahí estuvo Stalin, algunas dictaduras como las cubanas y otras, pero no habían sido capaces. Los nazis intentaron también acabar con la Navidad y con la celebración de Navidad, pero al final se impone, ¿no? Y incluso, ¿no? Gente que no cree en Dios y que se resiste a esa idea, saben que estamos en el año 2013 después de Cristo y vamos al 2014, si Dios quiere, después de Cristo. Así que algo muy importante tuvo que pasar para que la historia se divida en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Y yo recuerdo cuando el Señor estaba buscándome, una conversación que tuve con un amigo mío que se llamaba Dani, que es testigo de Jehová, que fue con el que empecé yo a leer la Biblia. Éramos muy jovencitos y dedicábamos los recreos a leer la Biblia, solo que él estaba en un grupo que no creía que Dios vino a este mundo. Y yo cuando empecé a descubrir estas cosas en la Biblia, y yo le decía a mi buen amigo Dani, es que Dios mismo vino a este mundo, y él me decía, ¿pero tú te das cuenta de la tontería tan grande que estás diciendo? ¿Que Dios, que es infinito y eterno, se haga hombre y venga a este mundo? ¿Qué es Dios? Pues, amigo, acabas de descubrir el misterio de la piedad que dice 1 Timoteo 3, que Dios se hizo hombre. Esto es misterioso y maravilloso a la vez. Así que vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo está hablando de que debemos, Filipenses capítulo 2 y versículo 5, y el apóstol Pablo está hablando a los filipenses de que nosotros debemos de tener la misma actitud que Jesús. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Y aquí en estos pocos versículos cuenta de alguna manera la historia de la Navidad, ¿no? De la Navidad antes de que naciera Jesús, cuando nació Jesús, cuando murió Jesús, cuando resucitó y después que resucitó, ¿no? Y dice Filipenses 2:5, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, fijaros, ¿no? En tan pocas frases se resume lo que estamos celebrando estas Navidades, este tiempo, ¿no? La historia más grande jamás contada. Y esta historia comienza con algo importante y algo que no debemos perder de vista. El apologeta Tim Keller dice que a la hora de compartir el Evangelio con una cultura que ha rechazado a Dios, debemos de invertir bastante tiempo en explicar no solo la respuesta de Dios, sino el problema. Y el problema es que el ser humano se ha alejado de Dios. Aunque hoy en día, incluso a veces en películas navideñas, ¿cuántos habéis visto películas navideñas?
hay muchas películas navideñas muy flojitas y nada, muy bonitas, ¿verdad? Pero muy flojitas, que te van metiendo ideas, ¿no? Como que, por ejemplo, todos somos buenos, Dios está dentro de cada uno de nosotros, pero no son bíblicas, porque lo que nos enseña la Biblia es un problema muy grande. Y el problema tan grande es que Dios, bueno, no es que Dios esté alejado de nosotros, es que nosotros nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado mucho de Dios. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Un hermano que se llama Pedro Inglés, un obrero del Señor en la Asamblea de Hermanos en Jaén, él lo explica así, ¿no? Dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué camino? Pues a uno les dio por la religión y se apartaron por ese camino. A otros les dio por el ateísmo, la indiferencia, a otros les dio por el materialismo. Y solo piensan en comprar, vender. A cada uno le dio por una cosa, pero todos nos hemos alejado de Dios. Y cada camino nos aleja más y más y más de Él. Algunos estamos a kilómetros, a millones de kilómetros, pero estamos muy lejos de Dios. Y apartarse de Dios es algo muy serio. Fijaros, cuando leemos la Biblia, el libro de Génesis, que tantas respuestas tiene, dice que el ser humano fue creado por Dios en un estado de inocencia y bondad. Es decir, dicen que los granadinos, los de Granada, somos muy malos. Dicen otra expresión más fea que no voy a repetir, pero somos muy malos, ¿no? Pero la maldad, esa malicia es inherente al ser humano. Esa maldad que tenemos los seres humanos, eso de que nos reímos cuando alguien se cae por la calle, y bueno, y otros hacen vídeos de YouTube que tienen muchas visitas, esa maldad que nos lleva a reírnos del sufrimiento de los demás, a llamar a uno que si es gordo porque es gordo, a otro que si es flaco porque es flaco, a disfrutar del sufrimiento ajeno, el ser humano no la tenía. Bueno, y he puesto un ejemplo muy malo, pero la maldad del ser humano va mucho más allá, pero mucho más allá. El ser humano no era así. Dios lo creó bondadoso, inocente y muy cercano a Dios, hasta el punto que la Biblia, en ese lenguaje de Génesis, dice que el ser humano se daba paseos con Dios y charlaba con Dios. Eso ya se perdió totalmente. Y el ser humano de ahora es una desfiguración de lo que originalmente era el ser humano. A los fans del Señor de los Anillos lo entenderéis cuando veis que aquel hobbit se transformó en Gollum, un ser horroroso, grimoso, como decía Boromir. Cuidado con las citas que estoy haciendo. Que no era originalmente ese ser encantador que era un hobbit, sino un bicho repelente y feo. Bueno, pues nosotros no éramos así originalmente. No éramos los bichos malos en los que nos hemos convertido, sino otros seres muy diferentes y mucho más ideales y más cercanos de Dios. Todo eso lo hemos perdido por alejarnos de Dios. Y la Biblia dice que todo ser humano que nace tiene dos responsabilidades. La responsabilidad de adorar a Dios, de buscar a Dios y de adorar a Dios. No es una opción, ¿no? Venga, esto es para los buenos. No. Todos tenemos la obligación de buscar a Dios y de adorarle, de reconocerle en todo. Así que nos hemos alejado mucho de Dios. Estamos a una distancia inmensa de Dios. Y esa distancia, dice la Biblia, que Jesús la cruzó para hacerse cercano a nosotros. Dice aquí el texto, ¿no?, que Jesucristo, que es Dios mismo, Él tenía una serie de privilegios, por decirlo así, de prerrogativas reales como Dios. Una serie de disfrutes y derechos a los que renunció para acercarse a nosotros. No es como algunos dicen, ¿no?, que dejó de ser Dios, que dicen los testigos de Jehová, por ejemplo. El Dios no puede dejar de ser Dios, igual que yo no puedo dejar de ser humano. Pero yo sí puedo dejar de disfrutar de mis derechos como humano o de mi dignidad como ser humano para rebajarme, para hacerme más cercano. Y eso es lo que hizo Jesús. Él disfrutaba de grandes derechos. No dejó de ser Dios, pero dice un teólogo que se llama William Hendrickson, dice, pero nunca tuvo culpa ni asumió culpa de acuerdo a la ley de Dios, y aunque era justo, fue hecho culpable y maldición. Aunque no cometió pecados,
dice 2 Corintios 5:21, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fijaros, alguien que no conoció pecado fue tratado por Dios como el mayor pecador. Y si Dios mira con ira santa y justa al pecado, imaginaos que todo el pecado de la humanidad, todo el pecado pasado, presente y futuro, todo ese pecado se concentrara en un solo punto, como una especie de lupa, solo que en vez de concentrar la luz del sol, concentrara toda la oscuridad, la maldad y la corrupción del pecado en ese único punto. Ese punto es Jesús. Y estando en la cruz, las tinieblas por encima de él lo cubrieron, un símbolo de la ira de Dios. Y ese pobre hombre que no cometió pecado fue hecho pecado y maldición, y todo el mal del mundo y toda la ira de Dios se concentró en él, y él, roto por dentro, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se rompió la comunión entre Dios. Esto es otro misterio que no vamos a entender nunca. Que el Dios Trino, el Hijo, fuese hecho pecado y maldición y se apartara de él. Estas son cosas a las que Jesús renunció al hacerse hombre y al asumir el pecado, la carga del pecado sobre sus hombros. Él renunció a las riquezas y dice la Biblia que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Esto es duro, ¿eh? Bueno, no sé, de los que estamos aquí, ninguno es rico, ¿verdad? Pero disfrutamos de una casa. Yo nunca he pasado la noche en la calle, ni siquiera para entrar a un concierto, y esas cosas. Valoro mucho una cama. Pero hay privilegios a los que te costaría mucho rebajarte, ¿no? Te has acostumbrado a comer todos los días. Yo me he acostumbrado a comer todos los días. Eso de saltarme una comida, yo no sé si es el 11º mandamiento, pero yo intento no saltarme ninguna comida. Ni dormir en la calle. Cuesta trabajo. Si estás acostumbrado a vivir en la calle, pues como que es normal, ¿no? Pero el que está acostumbrado a ciertos privilegios, renunciar a ellos es muy duro. Jesús era rico. Era rico a un nivel que nosotros ni nos imaginamos. Nosotros pensamos en los ricos, pero Él es Dios. Y rico en un sentido absoluto. En el sentido de que no solo tiene riquezas, tiene a los ricos que tienen las riquezas, todo es suyo. Y Él se hizo pobre. Decía un pensador cristiano: tan pobre fue que siempre estuvo pidiendo prestado. Pidió prestado un sitio donde nacer, una casa donde posar, una barca para predicar, un animal en el cual cabalgar, un aposento donde celebrar la Pascua y finalmente una tumba donde ser enterrado. Fijaros si este hombre, este Dios hecho hombre, era pobre, que no tenía literalmente ni dónde caerse muerto, ni dónde recostar la cabeza. Siempre estuvo pidiendo prestado. ¿Os parece humillante pedir prestado? Él tuvo que pedir prestado porque realmente Él se hizo pobre por nosotros. Y además cargó una deuda muy pesada, la más pesada que nadie tuvo que soportar. Dice Isaías 53 que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que renunció a esa gloria celestial y la noche en que fue crucificado dijo: ahora pues, Padre, poco antes, ¿no? Decía: glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Renunció a la autoridad y aprendió obediencia, porque no buscó mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fijaros esa distancia que Jesús recorrió para hacerse cercano a nosotros, y el precio tan grande que el Dios de todas las riquezas experimentó. ¿Qué significa que Dios se hiciera hombre? Seguimos con un misterio que la Biblia llama el misterio de la piedad, ¿no? Él fue manifestado en carne. Algunas versiones dicen Dios fue manifestado en carne, pero realmente la traducción correcta es Él fue manifestado en carne, pero Él es Dios. Por cierto, un paréntesis. La Biblia, sabéis que habla del misterio de la piedad en Timoteo 3, 1 Timoteo 3, pero también la Biblia habla del misterio de iniquidad
¿Sabéis cuál es el misterio de iniquidad según la Biblia, según Apocalipsis? Se refiere a él cuando habla de la manifestación del anticristo. Y si el misterio de la piedad es Dios manifestado en carne, imaginaros que es el ministerio de iniquidad del que habla Apocalipsis. Darle la vuelta a la tortilla. En los primeros siglos, la idea de que Dios se hiciera hombre era algo que incluso a muchos cristianos les rechinaba los dientes. ¿Cómo es posible que Dios se haga hombre? Como decía mi amigo Dani, el testigo de Jehová. Es que es una idea que no me encaja. Que Dios, que es eterno, inmortal, indestructible, asumiera debilidad, pasara hambre, llorara, tuviera sueños, se fatigara, muriera. Y es Dios. Algunos de los cristianos de esa época decían, no, Él no fue Dios. Él se disfrazó de apariencia de Dios. Pero era apariencia, Él no se hizo hombre. Se disfrazó de humanidad, pero no fue realmente humano. Fue solo apariencia. Esto no es cierto. Él se hizo realmente hombre. Pero muchos decían, no, es que no es posible que se hiciera hombre de verdad. Incluso su muerte, muchos decían, su muerte fue un gran teatro. Él hizo como que se moría, como los actores en el teatro, pero no murió realmente porque no se hizo hombre. Dios no puede morir. Esto es lo que me decían muchos musulmanes en Granada cuando hablaba con ellos en la Feria del Libro. No, Dios no puede morir. El misterio es que Dios se hizo hombre y como hombre murió. Y murió de verdad, fue una muerte real, no una muerte fingida. ¿Cómo es posible que Dios asumiera debilidad? ¿Cómo es posible que Dios infinito pudiera asumir una naturaleza finita y limitada? Yo recuerdo cuando en el plan pionero, hace ya de esto, recién llegado nosotros a la iglesia, había una cosa que se llamaba el plan pionero, que estudiábamos la Biblia en la LIPA, con profesores de distintos profesores, y Antonio Marín daba cristología, daba teología y cristología, y yo era malísimo. Malo no, era muy mal estudiante, porque realmente era muy complicada la cristología, es un asunto incierto y misterioso, que Dios se haga hombre. Y yo recuerdo que decía en clase, una de mis muchas meteduras de pata en clase es, yo decía, a ver, Antonio, o sea, que es como si las dos naturalezas de Dios, el agua y el aceite, se mezclaran, ¿no? Y me decía, no, es al revés, las dos naturalezas no se mezclaron, estaban separadas, pero eran las dos naturalezas las que Cristo Jesús compartía, la de hombre y la de Dios. Esto llaman en teología la unión hipostática. Buscarlo en la Wikipedia. ¿No? Que realmente era Dios, realmente era hombre. Hay un versículo que me encanta, que es Juan 1,14, ¿no? Dice que Dios habitó entre nosotros. Uno de los versículos que utilizamos mucho en los crismas navideños, ¿verdad? En las felicitaciones. Dios habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. La expresión original es mucho más bonita. Dice que Dios puso su tabernáculo entre nosotros. Bueno, esto quizás no nos diga mucho, ¿no? Pero vamos a explicarlo de esta manera. Imaginad que todos los que estamos aquí viviéramos en un camping. ¿Cuántos habéis estado en un camping? Yo no, la verdad. Me lo han contado, sé de qué va. Incluso está. Bueno, pues todos estamos en un camping, cada uno tiene su tienda de campaña y tú vives en tu tienda de campaña y esta es la tienda de Priscila y está pared con la de Abby, están las dos todas las mañanas charlando, ¿no? Ahí, cada una en su tienda de campaña. Más atrás está la tienda de Merche y Alberto, está una calle por detrás, luego está la de Andrés y Nieves, pero detrás está la cabaña de Dios, la tienda de campaña de Dios, ahí entre nosotros. Y Dios puso en nuestro camping, Dios puso su tienda de campaña. Y si alguien se acerca a nosotros preguntando, oye, ¿es cierto que vive Dios aquí entre nosotros? Y tú le dices, claro. Mira, está detrás de la campaña de Pris y Abby, está la de Merche Alberto, y detrás está la de Dios. Hace poco lo he visto salir. Bueno, esto suena a risa, ¿verdad? Pero no es que esto fuera literal. Dice Juan 1,14 que Dios habitó entre nosotros. Es decir, Dios puso su tienda de campaña, moró, habitó, se mudó y vivió entre nosotros. Podías verlo salir y entrar. ¿A dónde va? Va a trabajar. ¿De dónde viene? Pues mira, viene de visitar a alguien.
Y Él vivió entre nosotros. Fue un Dios cercano. Esto es una cosa muy interesante porque todas las religiones hablan de Dios, pero Dios no vive entre nosotros. Dios, según los musulmanes, le habló a Mahoma y le dio una serie de revelaciones. Pero Él no habitó entre nosotros. No compartió el pan, no se sentó a comer con Zaqueo, hablándole a Zaqueo y Zaqueo escuchándole con los ojos abiertos. No visitaba a Lázaro y a sus 2 hermanas y pasaban ahí unos días disfrutando de la compañía. En el hinduismo Dios se manifestaba, pero eran manifestaciones como apariciones, aparecía, desaparecía. En el mundo griego y romano los dioses aparecían, se acostaban, tenían hijos por ahí y daban lugar a semidioses, pero Dios no habitaba, no puso su morada permanente entre nosotros. Y esto nos hace ver que Dios es un Dios cercano, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y se manifestó como hombre y se humilló a sí mismo. Así que nuestro Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y además vino para servirnos. Él lo decía muchas veces: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Hace poco estuvimos cantando villancicos, elipeños y hortalicitas, frente al Palacio Real. Lo pasamos muy bien, fue muy bueno, ¿eh? Además luego se nos unió gente, fue divertido porque estábamos cantando villancicos y no creyentes empezaron a decirnos: ¿podemos cantar villancicos con vosotros? Sí, sí. Y duplicamos el tamaño prácticamente. Terminamos el doble de los que éramos. Y Miguel Wiccan, que estaba ahí el hombre listo, y decía: mirad, estamos aquí delante del Palacio Real, pero le estamos cantando villancicos al Dios del cielo, al Rey verdadero. Los reyes de la antigüedad tenían su palacio, y aquí en Madrid tenemos varios palacios. Hemos visto el Escorial, tenemos el Palacio Real. Curioso, los reyes no venían para servir, los reyes tenían mucha gente que les servía, es decir, había una persona que les vestía. Esto debe ser incómodo, pero ya estaban acostumbrados. O sea, tú te levantabas por la mañana si eras rey y había un tipo o una señora que se dedicaba a vestirte. Esto es lo malo de ser rey, que luego no sabe ni cómo se abrocha uno unos pantalones ni nada, pero tenías a alguien que te vestía, tenías a alguien que te cocinaba y te tenía la comidita ahí, tenías a alguien que te llevaba en coche, en caballo, en el transporte que fuera, tenías gente que te limpiaba la casa cuando tú estabas fuera. O sea, el rey estaba acostumbrado a que le sirvieran. El rey no sabía hacer un huevo frito, porque no lo había hecho en su vida. Es que tenía gente, tenía alguien destinado a hacer huevos fritos. Él no lo hacía. Y aquí estamos hablando de un rey que dice: no, yo es que he venido a servir. Y lo vemos después de resucitar preparándole un desayuno a los discípulos. Cuando ellos vuelven de pescar, se encuentran la brasa, el pescadito, y a Jesús diciéndole: el desayuno está listo. Y Él les sirvió. Y de muchas otras maneras. Es un Dios cercano, un Dios que es siervo y un Dios que es obediente hasta la muerte. Dice alguien así: y cuando pendía del madero, Satanás y todas sus huestes le asaltaban desde abajo. Los hombres le escarnecían a su alrededor. Dios lo cubrió desde arriba con el manto de las tinieblas, símbolo de la maldición. Y desde adentro rompía su pecho aquel amargo grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A este infierno, el infierno del Calvario, descendió Cristo. Bueno, no quiere decir que Cristo descendiera al infierno, sino que Él sufrió la separación de Dios y todos esos sufrimientos por nosotros. Esos sufrimientos fueron el precio de nuestra salvación. Dios en su justicia no puede dar por inocente al culpable. Dios no puede perdonar así porque sí, sino porque la justicia de Dios demanda a alguien que cargue con ese pecado, que cargue con la culpa de los culpables. Y dicen los versículos 9 y 10, ya terminando, que después de morir y sufrir la muerte por nosotros y ser hecho maldición por nosotros, resucitó. Y después de resucitar, Dios le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. ¿Qué es hasta lo sumo? ¿Hay algo por encima de lo sumo? No.
Yo cuando hablo con mis amigos testigos de Jehová y les digo, bueno, es que, ¿qué significa que Dios les está a alguien hasta lo sumo? A lo sumo está, ¿quién está en lo sumo? Dios. ¿Y hay alguien por encima de Dios? No, Dios está en lo sumo, en la cima, no hay más. Y Dios le saltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? Es el nombre de Dios. Así que Él recuperó su dignidad y su grandeza reales como rey, y ante Él se doblará toda rodilla, dice también. Es decir, habrá un reconocimiento universal. Hoy en día no lo hay, pero dice la Biblia que en el futuro habrá un reconocimiento universal sobre el señorío, acerca del señorío de Cristo. Es decir, hoy en día encontramos chistes de Jesús. Algunos te lo habrán mandado por WhatsApp, alguna tontería, algún vídeo tonto, alguna foto tonta sobre Jesús, medio haciendo burla. Canciones, hay villancicos bastante poco respetuosos sobre Jesús. Pero dice la Biblia que al final todo el mundo, incluso aquellos que dicen que no existió Jesús, o que dicen que sí, que existió Jesús, pero Él no fue el Dios que afirmó ser, todos doblarán su rodilla ante Él. Dice que los vivos, los muertos y los seres celestiales, tanto los rebeldes como los sujetos a Dios, todos doblarán la rodilla ante Él. La pregunta es, ¿cuándo vamos a doblar rodilla ante Jesús? ¿Cuando sea tarde o ahora que es el momento de doblar la rodilla? Hay muchos que rechazan doblar la rodilla ante Jesús. ¿Y qué peligro tan grande es ese? Resistirse a reconocer la autoridad y el señorío de Jesús en tu vida. Es un peligro enorme. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, me gustó mucho el mensaje, ¿os acordáis? Aquellos que estuvisteis en la fiesta de Navidad, escuchaste el mensaje de Pablo, ¿no? Él citaba a C.S. Lewis, que decía que en el reino de la malvada bruja del norte siempre era invierno y nunca era Navidad. Eso dice magistralmente C.S. Lewis. Él decía, como profesor de literatura antigua, que todos los cuentos tienen algo de verdad, ¿no? Los cuentos populares reflejan una añoranza que hay en el ser humano que solo el Evangelio da cumplimiento. Y esas historias antiguas de un rey que vuelve a recoger su reino, el único rey justo que viene a heredar su reino y a gobernar, y que todo el pueblo está deseando que por fin venga el rey justo para gobernar, eso que aparece en los cuentos manifiesta su realidad en el Evangelio. Y esto es lo que dice aquí. Este Jesucristo, que es Señor y que tiene el nombre sobre todo nombre, volverá por segunda vez para reinar sobre todo reino y sobre toda nación. Así que aquí tenemos la historia de la Navidad y este Jesús que es Salvador y que es Rey y es Señor. Y 3 preguntas para reflexionar. La primera pregunta es, ¿qué harás con el único Salvador que te puede reconciliar con Dios? ¿Qué harás con el único Salvador que te puede reconciliar con Dios? Mirad, ante esta pregunta solo hay 2 opciones. No hay opción C. Está la opción, te sometes a Él y doblas tu rodilla como Señor y Salvador, o pasas de largo. No está la opción C, no sabe, no contesta. La opción no sabe, no contesta es la opción B, es paso de largo. Sigo mi vida. Esto es una pregunta muy difícil para mí. Algún día tendrá respuesta. Eso es pasar de largo. ¿Sabías que solo hay un medio para tener perdón de pecados y paz con Dios? Yo conozco un hombre, no de que me hablaron de él, sino que lo conocí personalmente, que tenía una enfermedad y él se negó a ponerse en manos de los médicos. Y murió. Él se negó a acudir a la persona que podía curarla y murió. Y Cristo Jesús es la única persona que nos puede curar. Nos puede curar del pecado, de la rebelión contra Dios y nos puede traer paz con Dios. Y cuanto más tiempo uno pasa sin ir al médico,
peor se hace la enfermedad. Yo sé que los hombres, ¿verdad? Los hombres no nos gusta mucho ir al médico, ¿cierto? Somos muy cobardicas. Y lo dejamos para más tarde, y luego la cosa se hace peor. Y esto es con el médico, ¿eh? Aquí no estamos hablando de un médico físico, estamos hablando del médico espiritual. Y cuanto más tardas en ir al médico espiritual, peor se hace tu enfermedad y más se agrava. ¿Qué harás con el único Salvador que te puede reconciliar con Dios? Y la puerta está abierta y el Salvador te está esperando y Él está diciendo, venid a mí, venid a mí. No hay impedimentos por parte de Él. La segunda pregunta que tenemos que reflexionar ante esta historia de Navidad es, ¿qué harás con el Rey? Jesús es el Rey. Bueno, aquí vivimos en una monarquía parlamentaria y no somos ajenos a la idea de un rey, pero esta monarquía que tenemos aquí es una monarquía bastante floja en comparación con las monarquías de hace 10 siglos, qué decir con las monarquías de hace 20 siglos. Jesús es el Rey, es mucho más que alguien que te concede deseos, Él no es el genio de la lámpara. Jesús no te da consejos, Él sabe qué es lo mejor para ti y cómo debes y puedes vivir. Él no existe para ti, tú existes para Él. La razón de ser de Dios no es servirnos a nosotros, la razón de ser nuestra es vivir para Dios. Es el ser humano el que gira, el que debe girar alrededor de Dios, no al revés. Y la tercera pregunta es, ¿cómo te estás preparando para la venida del Rey? Aquellos que habéis doblado vuestras rodillas y le habéis reconocido como Salvador y como Rey, también tenemos mucho que hacer, porque el dueño de la casa viene pronto. ¿Qué harás? ¿Cómo te estás preparando para la venida del Rey? ¿Estás descuidando tu casa? ¿Estás descuidando tu vida? ¿Estás descuidando los asuntos del Rey? Porque el Rey nos ha encomendado una serie de asuntos. La gran comisión, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, haced discípulos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cada uno tenemos nuestra partecita en esa tarea. Viviendo para Él, renunciando al mundo, avivando el fuego de la fe dentro de nosotros, orando cada día, buscando al Señor, deseando conocerle, aprender más de Él. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida del Rey? El Rey volverá y se sentará, y las parábolas que Él enseñaba nos dicen que Él se sentará y nos pedirá cuentas. Oye, ¿cómo has administrado? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Señor, la pasé viendo vídeos de gatitos en internet. Pero qué bien me lo pasé, ¿eh? ¿Eso es lo que has hecho? Señor, lo pasé pues como los demás, mi trabajo, mis cosas. A veces pensaba en ti, antes de acostarme, pero nunca terminaba las oraciones, las dejaba a medias porque me quedaba dormido. ¿Cómo te estás preparando espiritualmente? A ver, no estoy diciendo que cada uno de nosotros deje su trabajo y se vaya con Paco y Anet a Costa de Marfil. Podemos vivir vidas que agradan al Rey y podemos prepararnos espiritualmente para esta venida, siendo responsables con lo que Él nos ha dado. La cuestión es qué estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado? Con el tiempo, con nuestro dinero, con nuestros amigos, con las oportunidades que Él nos da. ¿Estamos siendo diligentes y preparándonos para esta venida del Rey? ¿Qué harás con el único Salvador que te puede reconciliar con Dios? ¿Qué harás con el Rey? ¿Y cómo te estás preparando para la venida del Rey? Vamos a honrar a Dios esta Navidad, este año 2014 que empieza, honrándole así. Que el Señor os bendiga.